Señor Kennedy, lo siento, pero no tengo tiempo que perder. Diviértase. Te recuerdo. Recuerdo eso también. No tengo tiempo para esto. Carajo. ¡Púdrete, hijo de puta! Unos de los monstruos o criaturas que son armas biológicas muy icónicas, interesantes y muy aterradoras que hemos podido ver en la épica franquicia de videojuegos de Resident Evil son los Tyrant, también conocidos como tiranos, que son realmente unas de las mejores y más eficientes armas biológicas creadas originalmente por la corporación Umbrella, a través del poderoso Virus T y su cepa especial conocida como Epsilon, siendo los Tyrants realmente una amenaza completa para cualquiera que se los tope, ya que estos seres siguen órdenes simples y no se detienen hasta cumplir con su misión. Además de esto, son criaturas humanoides extremadamente grandes y fuertes, que si reciben mucho daño y se les destruye sus limitadores de poder, empiezan a mutar de una forma exagerada, lo que los hace todavía más poderosos y brutales. Es por eso que en este video les explicaré detalladamente la historia de los orígenes de los Tyrant de la saga de Resident Evil, y para eso les haré un resumen general de su historia y de su lore. Luego les explicaré su apariencia física, lo que sabemos de sus características biológicas y sus increíbles habilidades y debilidades conocidas. Bueno, sin más preámbulos, comencemos. Los Tyrants, también conocidos como tiranos, son unas criaturas especiales creadas por la corporación Umbrella para que funcionaran como la arma biológica definitiva, básicamente siendo super soldados que reemplazarían a los soldados en el campo de batalla. El término Tyrant se empezó a usar por Umbrella para referirse a los seres humanos que fueron mutados metódicamente con el virus T y sus diferentes cepas. Asimismo, los científicos de Umbrella usaban el término para referirse a las extrañas criaturas que creaban en el proyecto Tyrant. El propósito de este proyecto era el crear la nueva generación de armas biológicas, las cuales se beneficiarían fuertemente de las características mutágenas del virus T y del virus progenitor, lo que le permitiría a estas criaturas no solo ser increíblemente fuertes y resistentes, sino que también los ayudaría a conservar cierto grado de inteligencia, que básicamente les permitiría el poder seguir órdenes algo complejas. La historia de los Tyrants en la franquicia de Resident Evil es muy interesante, y esta inicia mucho tiempo antes de que el equipo especial de la policía de Raccoon City, es decir los STARS, se toparan con el Tyrant en los laboratorios de Arkley, debajo de la mansión Spencer. Durante la década de 1960, el Dr. Oswald Spencer, el Dr. James Marcus y su estudiante Brandon Baller descubrieron al virus progenitor en el oeste de África. El virus progenitor poseía unas características mutágenas únicas, las cuales alteraban fuertemente el estado físico y mental del huésped infectado. Ellos descubrieron pronto que las cepas naturales del virus progenitor eran muy agresivas para los seres humanos modernos, quienes no podían sobrevivir a la infección.
Por esta razón, los sueños de Oswald Spencer y su corporación, llamada Umbrella, de crear una nueva raza de seres humanos superiores, se quedaron en espera por un buen periodo de tiempo. Para resolver este problema, se crearon nuevas cepas un poco más débiles del virus progenitor, las cuales eran también menos agresivas y potentes. A estas cepas especiales se les llamó el virus Tyrant o virus T. Este virus se utilizaba para mutar animales específicos, así convirtiéndolos en armas biológicas poderosas, que Umbrella le empezó a vender al gobierno estadounidense. Umbrella utilizó el dinero de sus ventas de armas biológicas para financiar su investigación con el virus progenitor y para así empezar el nuevo proyecto llamado el Proyecto Wesker. Las primeras versiones del virus T no eran muy eficientes, ya que se estimaba que el 10% de los seres humanos eran inmunes, y se llegó a este estimado durante la década de 1980. Algunas mejoras con el virus T llevaron a la creación accidental del Tyrant prototipo, conocido como el Tyrant T-001, durante los últimos años de 1980 y los primeros años de 1990. Este proto-Tyrant se creó cuando se le administró una dosis muy alta del virus T a un sujeto de pruebas, lo que provocó que este mutara violentamente. A pesar de que la criatura se convirtió en un ser muy grande y poderoso, este perdió una buena parte de su inteligencia, y Umbrella clasificó a la criatura como un fallo. Por esta razón, ellos lo dejaron en la fábrica de Arklay guardado, para eventualmente eliminarlo. Aunque el proto-Tyrant fue una falla, esto provocó que Umbrella viera el potencial de los Tyrants y empezara a investigar todo esto en el Proyecto Tyrant. Durante este tiempo, los científicos del Proyecto Tyrant proyectaron que solo una persona en 10 millones tenía la genética adecuada para mutar en un Tyrant, por lo que estadísticamente era algo muy difícil de crear. Es así que la producción del Proyecto Tyrant quedó truncada, hasta que se desarrolló una nueva cepa del virus T, a la cual apodaron como la cepa Epsilon, la cual se creó en 1998. Esta nueva cepa limitaba el daño cerebral que el virus T creaba en sus víctimas, para que así el Tyrant pudiera conservar su inteligencia. Curiosamente, Umbrella intentó remediar el problema del daño cerebral clonando a los sujetos de prueba, con la esperanza de que alguno de los clones resistiera la infección del virus T. Algo muy interesante e importante que quiero mencionar y aclarar es el hecho de que muchos de los fans de Resident Evil creen erróneamente que los Tyrants son clones directos del ejecutivo de alto mando de Umbrella llamado Sergei Vladimir. Sin embargo, después de revisar y leer a fondo todos los archivos y documentos de los juegos de Umbrella Chronicles y Darkside Chronicles, me di cuenta de que este no es precisamente el caso, y que en realidad lo que pasó es que Umbrella, para darle ese puesto de ejecutivo muy alto y el líder de la rama militar de la UBCS, le pidió a Sergei que entregara a sus clones para poder estudiarlos en el Proyecto Tyrant, y esto fue lo que llevó a Umbrella a la creación de la cepa Epsilon del virus T, la cual funcionaba para crear más fácilmente a los Tyrants, ya que en efecto la genética de Sergei Vladimir sí era perfecta, y se usó como base para desarrollar a la cepa Epsilon, que realmente ayudó a Umbrella a poder crear mejores Tyrants en masa y a gran escala, sí siendo Sergei la base de los Tyrants, pero no son clones directos de él los Tyrants que vemos después en toda la franquicia de los juegos. Para mayo de 1998, el laboratorio de Arklay a las afueras de Raccoon City tenía en su poder a dos Tyrants, el Tyrant T-002 y el Tyrant T-011. Cuando la cepa Epsilon del virus T se filtró en los laboratorios y en la mansión, infectando una buena parte de los científicos, Umbrella logró rescatar algunos embriones del Tyrant T-002, los cuales clonaron, debido a lo difícil que era encontrar a una persona con las cualidades para transformarse en un Tyrant. Esto salvó al Proyecto Tyrant, y como resultado de esta situación, sí lograron crear a los Tyrants T-103, los cuales se vendieron en masa como armas biológicas. Los Tyrant T-103 son de los más icónicos de estas criaturas, ya que el famoso y temible Mr. X es uno de estos Tyrants.
En términos de inteligencia, los T-103 son igual de inteligentes y hábiles que cualquier humano promedio, debido a sus características biológicas creadas a través de la ingeniería genética. Ellos son capaces de recibir órdenes complejas. Un ejemplo claro de esto es el Tyrant apodado T-00, que fue enviado por Umbrella en septiembre de 1998 a Raccoon City para que recuperara una muestra del virus G que estaba en el pendiente del collar de la niña Cherry Birkin, y para que éste asesinara a cualquier persona sobreviviente que estuviera en la estación de policía de Raccoon City, así eliminando a todos los testigos potenciales. Aunque la corporación Umbrella cayó después de los juicios de Raccoon City, ellos sí consiguieron producir en masa a los Tyrants T-103 debido a que los clonaban, y siguieron trabajando con estas criaturas tratando de perfeccionarlas todavía más. Un claro ejemplo de esto es el Tyrant conocido como Nemesis, el cual era un modelo T-103 que se fusionó con el parásito Nemesis Alpha, así creando un Tyrant superior, con más inteligencia y con una especie de memoria compleja, así como con mejores habilidades únicas y con la habilidad de usar un lanzacohetes a voluntad. Esta investigación de Umbrella fue recuperada por algunas personas del mercado negro, las cuales empezaron a desarrollar sus propias versiones de los Tyrant T-103. Un claro ejemplo de esto son los Tyrants que tenía la presidenta de la República Eslávica del Este, Svetlana Belova, los cuales usó en contra del rebelde apodado Body y el agente Leon S. Kennedy durante los eventos de la película de Resident Evil Damnation o Resident Evil Infierno. Y bueno, ahora que ya cubrimos a detalle la historia y los orígenes de los Tyrants de Resident Evil, quiero hablarles sobre las características biológicas y físicas de estas criaturas, sobre sus limitadores de poder y sus mutaciones, y por último sobre sus increíbles habilidades y debilidades. Los Tyrants son muy fáciles de identificar, ya que son seres extremadamente altos, que miden entre 2 metros 20 centímetros y 2 metros y medio de altura. Además, estos seres son extremadamente musculosos y fuertes, aunque los zombies llegan a mutar debido a que el virus produce en el cuerpo algunas hormonas en cantidades altas. Los Tyrants mutan y crecen en proporciones radicales, creciendo en tamaño e inclusive hasta 3 metros de altura. Debido a la mutación del virus T, los Tyrants mejoran la estructura muscular de sus cuerpos, lo que los convierte en unos seres muy rápidos, capaces de alcanzar velocidades muy altas corriendo. Asimismo, llegan a ser tan fuertes que pueden voltear un tanque completo sin problemas y pueden atravesar con su fuerza bruta cualquier obstáculo que se les presente, como una pared muy resistente. La mayoría de estos seres presentaban unas mutaciones importantes en sus manos y brazos, los cuales se convertían en unas gigantescas garras muy afiladas, con las cuales podían destruir a sus enemigos de una manera brutal y fácil. Una característica física de los Tyrants, que no es producida por una mutación genética, es el que tengan un segundo o tercer corazón expuesto en su pecho. Durante la creación del Tyrant T-002, los científicos en los laboratorios de Arkley decidieron conectar a la criatura a un corazón de un animal más grande, para que así pudiera bombear sin problema su sangre después de que su cuerpo alcanzase esas proporciones titánicas. La mayoría de los Tyrants tienen este segundo corazón expuesto, lo que indica que esta cirugía es un proceso estándar en la creación y clonación de estas armas biológicas. Los Tyrant en general se ven muy aterradores, debido a que se ven como seres humanoides gigantes, con sus ojos blancos completamente y con algunas mutaciones en sus cuerpos. Los Tyrants generalmente traen puesto en sus cuerpos un artefacto conocido como el limitador de poder, o simplemente como limitador. Esto fue creado por la corporación Umbrella para que los Tyrants no empezaran a mutar de manera descontrolada. Esto le permite a cualquiera que use a los Tyrants el tenerlos mejor controlados, ya que si no mutan mucho, estos por lo general conservan su inteligencia y cumplen con sus misiones eficientemente. Estos limitadores de poder están hechos de un material antibalas y antifuego muy resistente, y consiste en esas gabardinas y trajes negros que usan los Tyrant.
Esto hace que estos seres sean muy difíciles de vencer, ya que su cuerpo está protegido y armas de fuego convencionales no les hacen nada de daño. Una vez que sus limitadores se destruyen, los Tyrants generalmente empiezan a mutar, siempre de una manera violenta, convirtiéndose así en Super Tyrants. La mayoría de los Tyrants solamente pierden sus limitadores después de pasar por circunstancias extremas, como por ejemplo Mr. X pierde su limitador después de una fuerte explosión que ocurre en el laboratorio de Umbrella de Nest, mientras persigue a Leon. Asimismo, Nemesis pierde su limitador después de la explosión del vagón de un tren. Los Super Tyrants, o Tyrants renacidos, son el producto de las violentas mutaciones que sufren estas criaturas, después de que han experimentado un daño físico impresionante, como una gran explosión. Este proceso hace que el Tyrant gane más masa muscular. Asimismo, provoca que el Tyrant desarrolle gigantescas garras en sus manos, si es que aún no tenía. Los Super Tyrants son todavía más difíciles de vencer debido a que se vuelven más agresivos y violentos. Curiosamente, debido a las mutaciones rápidas, en la mayoría de los casos, los Super Tyrants pierden la capacidad para seguir órdenes y para cumplir con sus misiones, solo quedando como una monstruosidad muy violenta y agresiva, que matará a cualquiera con el que se tope. Llega a haber sus excepciones donde el Tyrant muta, pero todavía sigue enfocado en completar con su misión. Un claro ejemplo de esto es el Tyrant Mr. X, que vemos en el segundo juego y en su remake. Asimismo, Nemesis, después de que muta y se transforma en una abominación, sigue queriéndole acabar con los Stars, y en especial con Jill Valentine. Los Tyrants son unas criaturas muy poderosas y muy difíciles de vencer. Debido a sus mutaciones iniciales, estos seres cuentan con una fuerza y velocidad superhumanas. También son muy resistentes a cualquier daño físico. Es por esto que algunos ataques con armas de fuego, como escopetas o lanzagranadas, solo incapacitan a estas criaturas por breves periodos de tiempo, de máximo 1 minuto. Su traje limitador los protege todavía más de cualquier ataque que le intenten hacer. La cualidad más aterradora de los Tyrants es que son implacables, y una vez que tienen una misión, estos no se detienen para nada hasta que la cumplen. Si llegan a mutar más, los Tyrants se hacen todavía más poderosos y rápidos, sobre todo si llegan a mutar de manera moderada, después de una explosión grande, o un daño físico relativamente leve. A pesar de todas estas habilidades, los Tyrants sí cuentan con algunas debilidades muy importantes, y estas son primeramente que después de que han perdido su limitador de poder, ellos son vulnerables a mutar descontroladamente. Si alguien les causa mucho daño a estas criaturas, esta puede que mute de tal manera que va a perder toda su inteligencia y habilidades más complejas. También estos seres son vulnerables a explosiones fuertes, una vez que han perdido su limitador de poder, y si pueden llegar a morir si les disparan con un lanzacohetes o con un arma similar. Esto lo podemos ver con el Tyrant T-002, que aparece en el primer juego de la franquicia, asimismo con el Tyrant Mr. X, quien después de recibir un disparo directo de un lanzamisiles, este muere. Inclusive Nemesis, aunque es un Tyrant diferente, muere también después de que Jill le dispara con el rayo láser experimental, llamado Paracelsus. Y bueno, esto es todo lo que sabemos acerca de los Tyrants de la franquicia de Resident Evil. Sinceramente creo que los Tyrants sí son de los enemigos más aterradores y memorables que podemos ver en la franquicia de Resident Evil, si tomamos en cuenta su diseño tan grotesco, viéndose como un humano gigante mutado y deforme, y lo contrastamos con las habilidades que tienen. Estos seres sí se convierten en unos enemigos muy icónicos y memorables. En general siempre he pensado que lo que hace tan aterradores a estos monstruos es que son implacables y siempre persiguen a sus víctimas hasta que son destruidos de manera definitiva o hasta que cumplen con su misión. Esto lo podemos ver también en el remake de Resident Evil 2 con el Tyrant Mr. X, especialmente en la campaña de Leon, ya que nos persigue hasta el final del juego. También vemos esto con Ustanak en el sexto juego de la franquicia. Sin embargo, ese ser es una especie de Tyrant creado a través del virus C.
El diseño de los Tyrants en general siempre me ha gustado, ya que pueden ser simples como Mr. X o muy complejos como Nemesis. Pero déjame saber tu opinión en los comentarios de abajo. ¿Ya conocías a los Tyrants de Resident Evil? ¿Conocías su historia y sus orígenes? Y por último, ¿cuál es tu Tyrant favorito de la franquicia y por qué? Comenta abajo tu respuesta a estas preguntas y tu opinión en general acerca de los Tyrants de la franquicia de Resident Evil. Como siempre, muchas gracias por ver este video, en verdad lo aprecio. Si te gustó, dale like y compártelo para apoyar al canal. Y no olvides suscribirte para no perderte ninguno de mis nuevos videos. Hasta el próximo video, este es Luis de Witt, me despido.